Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente, colegas asambleístas. Yo quiero apuntalar algunos temas de esta ley de estadística, porque realmente ha sido un tema bastante descuidado y un tema donde la burocracia, tengo que ser honesto, tengo alguna experiencia en este proceso, pues realmente no ha cumplido con su verdadera labor, que es esencialmente trabajar un proceso de recopilación de datos con indicadores que permitan mirar las distintas perspectivas de la realidad de nuestro país. Por lo tanto, estas orientaciones de estos entes del INEG en concreto no han sido apegadas a la realidad del país. Ahí puedo coincidir que siempre iban, en este caso, a consultar al famoso Bureau en Estados Unidos para determinar cuáles son los lineamientos que deben tener los institutos de estadísticas y censos en los distintos países, no solamente en Ecuador. Y en ello venían ligados préstamos, si es que acataban esas orientaciones, ¿no es cierto?, los lineamientos ligados desde los organismos internacionales como son el Banco Mundial o el BID. Y en ese contexto se han desarrollado los censos poblacionales y los censos de las condiciones de vida de nuestro país. Muchos de estos indicadores y mucho del trabajo de recopilación de información no ha mostrado esta realidad, porque los lineamientos o los parámetros planteados estaban descontextualizados. Por lo tanto, creo que esta nueva ley de estadísticas tiene que corregir básicamente esos errores de fondo y de forma que lastimosamente no han permitido que nuestro país tenga reales datos que puedan servir a la ciudadanía, en especial también a los organismos gubernamentales, a los organismos de desarrollo, a los organismos de cooperación, en especial al pueblo ecuatoriano, para saber cuál es la realidad y hacia dónde camina. Uno de los temas importantes, creo que, y ahí voy a hablar con un conocimiento de causa, es el tema de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o INEC, hasta ahora no ha tenido claridad en la formulación de indicadores que permitan, en este caso, la participación, pero más que la participación, datos concretos de la real población de los pueblos indígenas. Por ejemplo, se hablan de estadísticas informales, inclusive de algunos hechos dados, que los pueblos indígenas serían manejados por las organizaciones indígenas un 35 a un 45%, dependiendo de la organización, y vía algunos mecanismos de recopilación de información, que no son los exactamente planteados, en este caso por el ente estatal que es el INEC. La última encuesta realizada nos dan alrededor del 7% a los pueblos indígenas, inclusive superados por otra diversidad étnica, como es el caso de los afroecuatorianos y el caso de los montubios. Ahí hay, creo, una realidad y un error que nuevamente pecó el Instituto de Estadísticas y Censos al no prever justamente lo que determina la Constitución, que incluso esta entidad tiene que tener un eje importante sobre el trabajo de la interculturalidad y la plurinacionalidad como un rescate eminente y necesario para la construcción de las políticas públicas. Y ahí creo que hay un perjuicio para estos pueblos que históricamente han sido excluidos. Por lo tanto, un tema importante que pongo ahí al debate es que esta ley debe ser intercultural, inclusive en su nombre, debe ser una ley de estadísticas intercultural. No lo planteo de plurinacional porque algunos entendemos que la plurinacionalidad es el reconocimiento exclusivo de esos pueblos originarios y ancestrales, pero la interculturalidad plantea diversidad, plantea interrelación, plantea el reconocimiento no solamente de estos pueblos indígenas, sino también de otros entes y actores, en este caso económicos, políticos, sociales, que tienen una distinta manera de ver el mundo, no una perspectiva de desarrollo eminentemente occidental, y ahí ver las grandes colonias, inclusive de
residentes de otros países y de distintos continentes que deben ser contextualizados para poder hacer un proceso de desarrollo incluyente y estos datos sirvan realmente para que la ciudadanía y más allá de la ciudadanía, los entes de planificación, tanto a nivel gubernamental como a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, puedan determinar los lineamientos y las políticas de desarrollo. Por lo tanto, planteo a este Pleno que la ley sea una ley de estadísticas intercultural, conforme lo determina la esencia de nuestro Estado, que en el artículo 1 determina que el Estado ecuatoriano en su carácter es intercultural y plurinacional. Un segundo punto que tengo para aportar en este tema, señor presidente, es la producción de estadísticas con los diferentes objetivos, metodologías. Estos desde las instituciones públicas o privadas son importantes. Los propios pueblos indígenas han desarrollado experiencias de investigación. Por lo tanto, es importante que el sistema estadístico nacional debería ser explícita al mencionar la presente ley es de aplicación obligatoria, labores y actividades estadísticas que tengan que ver con carácter oficial y público. En ese sentido, también tengo una acotación que el fundamento esencial de la Constitución se basa en la búsqueda del summa causae. En su artículo 3, numeral 5 de la Constitución determina esto. No obstante, en la propuesta de ley no se define a la información estadística como un instrumento que coadyuve al summa causae, que es el buen vivir. Por lo tanto, al tratarse de la finalidad de la nueva ley de estadística intercultural, es necesario que en el inciso segundo de la propuesta de ley del texto diga lo siguiente: la presente ley tiene como finalidad producir información estadística oficial para los fines estatales que contribuyan para la toma de decisiones de una política social que garantice el derecho de todas las personas al summa causae. Otro punto que tengo para poder aportar en este debate, si bien es cierto, la propuesta de ley aborda la diversidad e inclusión de todos los estudios, creo que es importante que la ley debe tomar un carácter de intercultural y facilitar el enfoque étnico-cultural mediante el fomento de la participación y control ciudadano que prevé una consulta previa, la producción de información cultural pertinente. Por ello, propongo incluir el principio interactivo y participativo como principio. ¿Qué determinaría esto en el texto? Como definición, para el desarrollo de la actividad estadística se establecen mecanismos de participación de los pueblos y nacionalidades indígenas como un proceso colectivo de decisión y consenso. También, señor presidente, colegas asambleístas, la presente ley define al Consejo de Estadísticas CONACES como el órgano rector, ¿no es cierto?, dentro de los cuales se incluye un representante de los consejos nacionales de igualdad. Creo que es necesario, y ahí quiero ratificar ya otras propuestas, que en este consejo se determine la participación directa de estos pueblos conforme lo determinan los derechos colectivos. Es decir, creo que debe determinar con mucha claridad un representante de las organizaciones indígenas nacionales, un representante de las organizaciones afroecuatorianas y un representante de las organizaciones montubias. Tenemos que entender que los derechos colectivos es exclusivo fuera del Ecuador para pueblos indígenas. Esto está garantizado por nuestra Constitución y también por los organismos, por los tratados y acuerdos internacionales. En el caso del Ecuador se amplían para pueblos afroecuatorianos y montubios. Por lo tanto, es lógico que en este caso, si está alguien representado del pueblo montubio, que es justo que esté ahí, pero sí incumpliría un mandato, al menos un convenio y un tratado internacional que también se debe garantizar a los pueblos indígenas, porque muy aparte de la Constitución del Ecuador, esto es una obligación, por ejemplo, del convenio 169, de participar los pueblos indígenas en los organismos oficiales. Creo que ya para cerrar este tema, me va a faltar tiempo, señor presidente, es importante también recalcar que hay un proceso ya de aprendizaje en torno a un Consejo Nacional de Estadísticas de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos, y montubios podríamos decir, constituido. Creo que es necesario que esta nueva ley garantice su institucionalidad dentro del nuevo sistema
de estadísticas. Por lo tanto, sugiero, señor, voy a hacerlo llegar por escrito porque el tiempo ya se me termina, pero voy a hacer llegar por escrito de la propuesta concreta de institucionalización que debería tener para un mejor recopilación de datos y viabilizar dentro de una institución que hasta no ha manejado criterios claros para poder viabilizar la representatividad y más allá de la representatividad, indicadores claros de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, hoy sí pueda institucionalmente fortalecer este proceso. Por lo tanto, señor presidente, al habérseme agotado el tiempo, enviaré por escrito para que el presidente de la comisión acoja las propuestas que he presentado. Muchas gracias.